Hola a todos y bienvenidos a esta nueva práctica. Esta sería ya la práctica número 10, que consistiría en el análisis dinámico del mecanismo que acabo de dibujar aquí, que sería el clásico mecanismo de biela-manivela, ¿vale? En el que tenemos que resolver, como se pide aquí, dos tipos de problemas, el problema inverso y el problema directo. Entonces voy a empezar con el directo. El problema directo es aquel cuyo objeto sería determinar el movimiento de un mecanismo concreto conociendo las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Esto es, conociendo F y M, ¿vale? Porque nos dice aquí que se da, por supuesto, en el punto 2 para el problema directo, que se conoce ya el valor medio del par calculado, pues tendríamos que calcular Q y Q', que sería el valor de ese ángulo de la barra de entrada, ¿no? Por tanto, estaríamos resolviendo un problema cinemático, ¿vale? Y sin embargo, en el problema inverso, pues sería el contrario. Yo sé cuál es la cinemática que estaría aplicando el movimiento y en este caso, además, conozco también la fuerza F que estaría tirando y moviendo el pistón, ¿vale? Y tendría que determinar el valor del momento. Entonces, pues bueno, para solucionar este tipo de problemas, pues vamos a recurrir a los métodos que ya conocíamos, ¿vale? Que por una parte, en el análisis dinámico, bueno, pues habíamos estudiado las ecuaciones de Newton-Euler y por otra parte habíamos estudiado el punto de vista lagrangiano, ¿no? El enfoque lagrangiano que era el que habíamos aplicado en la práctica anterior. Aquí, pues vamos a utilizar el primero, ¿vale? Las ecuaciones de Newton-Euler, porque este mecanismo pues, es bastante simple y entonces pues va a ser mucho más eficiente este enfoque. Para aplicar las ecuaciones de Newton-Euler aquí, a este mecanismo de biela-manivela, pues lo primero que tendremos que hacer será aplicar lo que se conoce como el principio de fragmentación, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas barras ya tienen una masa determinada y entonces ya estaríamos hablando de las fuerzas y momentos que están actuando sobre su centro de gravedad, ¿vale? Entonces pues tendríamos que descomponer el sistema en sus diferentes eslabones y en ellos pues tener en cuenta las reacciones que aparecen para formular de forma apropiada las ecuaciones de Newton-Euler y con esto pues directamente introducirlas en una matriz del sistema y formar un sistema que será grande en general, ¿vale? Con esto, pues al introducir los MATLAB, que ya será la siguiente parte de la práctica, pues podremos resolver y calcular el valor, pues en el primer caso, del momento, ¿vale? Entonces, el primer punto que vamos a estudiar, ¿vale? Lo voy a poner aquí, será el problema inverso. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer pues va a ser ir planteando las ecuaciones de Newton-Euler para cada uno de los eslabones del sistema que vayamos desfragmentando, ¿vale? Entonces, para la barra OA, pues las ecuaciones de Newton-Euler que tendremos será la masa de la barra por la aceleración en su centro de gravedad, ¿vale? Ya sabéis que el problema dinámico, cuando tenemos este tipo de ya barras con masa y todo eso, se puede concentrar en el centro de gravedad, ¿vale? Entonces, por eso tomo la aceleración de ese punto. Será igual a las reacciones que aparecen en la barra, ¿vale? Entonces, por una parte tendríamos la reacción en O más la reacción en A, ¿vale? Las ecuaciones de Euler, pues tendríamos, tomadas respecto del centro de gravedad, ¿vale? Tendríamos el brazo OG1 por la reacción en O más el brazo AG1 por la reacción en A, más el momento que se está aplicando para mantener el movimiento. Esto será igual al momento de inercia
en el centro de gravedad por la aceleración angular de la barra con dirección Q positiva. Ahora vamos a estudiar las ecuaciones de Newton-Euler en la barra AB. Entonces, por una parte tengo la masa de la barra AB por la aceleración en su centro de gravedad será igual a menos la reacción en A más la reacción en B. ¿Vale? Fijaros, ¿por qué tengo en cuenta ese signo cambiado respecto de este punto? Pues porque si yo tengo esta barra OA y aquí estoy yo pintando una reacción, esta sería la reacción en A, ¿vale? Por acción-reacción, en AB, pues esta reacción que tenía antes en la barra O actuando en ese sentido, ahora me actuará en el sentido contrario, ¿vale? Porque el enlace en sí siempre está en equilibrio, ¿vale? Pues voy a borrar esto. De todas formas, yo aquí de momento no he fijado ninguna dirección de ninguna fuerza, sino que simplemente estoy diciendo que dado este vector RA, pues el que me aparezca en la barra AB va a ser de sentido contrario, ¿vale? Pero ese menos todavía no me está fijando ninguna dirección ni sentido. Y en la barra AB las ecuaciones de Euler pues serían AG2 por menos RA, ¿vale? Que lo que voy a hacer va a ser ponerle el signo delante, menos AG2 por RA más BG2 por RB. Y esto será igual al momento de inercia en el centro de gravedad de la barra AB por la velocidad angular de la barra, que la voy a llamar teta segunda, ¿vale? Donde teta segunda pues lo voy a colocar aquí, ¿vale? Con el mismo sentido positivo que Q. Vale, pues ya hemos definido las ecuaciones de Newton-Euler en la barra A, en la barra B y ya solamente nos quedaría en el pistón, ¿vale? En el pistón solamente habrá ecuaciones de Newton, ¿vale? Porque aquí no se genera ningún momento, ya que esto es simplemente un elemento que está colocado y deslizando sobre un bastidor, ¿vale? Entonces, por una parte, pues tendría menos la reacción en B, ¿vale? Por eso mismo que he estado comentando antes. Por otra parte tendría la fuerza esta, que es conocida, y por otra parte tendría la reacción del bastidor, ya que el pistón pues tiene una cierta masa y el bastidor pues está soportando la masa del pistón, ¿vale? Entonces aquí sabemos, tanto aquí como aquí, sabemos la dirección de estas fuerzas, de la reacción del bastidor y de la fuerza que hay aplicada al pistón. Entonces las ecuaciones de Newton, la ecuación de Newton sería masa del pistón por la aceleración del pistón, será igual a menos RB más R más F, ¿vale? Y con esto pues ya tendríamos perfectamente definidas todas las ecuaciones de todos los eslabones del sistema. Entonces vamos a remarcar estas ecuaciones, esta por aquí y esta por aquí, ¿vale? Entonces tendríamos, como estamos viendo, 5 ecuaciones y luego las incógnitas pues serían R0, RA, RB
R y M. ¿Vale? Por tanto, tendría un sistema compatible determinado. Para resolver este sistema, pues lo vamos a hacer de forma matricial, ¿vale? Entonces, el sistema quedaría expresado de esta forma. Una matriz A por un vector de incógnita X será igual a un vector de términos independientes B, donde el vector de incógnita X, pues lo vamos a definir de la siguiente forma. R o X, R o Y, R a X, R a Y, R B X, R B Y, R y M. ¿Vale? Esto sería traspuesto. ¿Por qué R y M? Bueno, pues antes ya he explicado por qué R, porque directamente sabemos cuál va a ser la dirección de la reacción del bastidor, que va en la dirección vertical, porque el peso del pistón estaría actuando en dirección, en esa misma dirección vertical, pero en sentido contrario, ¿vale? Y el momento, pues como sabemos que estamos en el plano, pues directamente sabemos que va a tener dirección K, ¿vale? Ya veremos el sentido con el que nos sale, pero eso sería así. Bueno, pues fijado ya el orden del vector de incógnitas, ya sí que estamos en condiciones de empezar a construir la matriz de ecuaciones de la ecuación del sistema, ¿vale? Del sistema de ecuaciones, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser introducir, cada uno lo puede hacer como quiera, siempre y cuando sea consistente luego con los términos independientes, pero en primer lugar lo que vamos a introducir yo primero, personalmente, va a ser las ecuaciones de Newton. Entonces, vamos a introducir primero esta ecuación, que sería RO más RA. Entonces, esta ecuación tenemos que introducirla en sus dos componentes, ¿vale? Sería ROX, que es el primer término, entonces pondría aquí un 1, en ROY no habría, más RAX, aquí otro 1, y el resto pues sería 0. Quedaría así. ¿Vale? Y la siguiente pues sería la misma ecuación, pero en Y. Entonces sería ROI más RAI. ¿Vale? Ahí ya estaría la primera ecuación. Faltarían los términos independientes, que eso luego los vamos a colocar. Pero de momento ya tendríamos aquí la incógnita de la primera ecuación. Ahora, en esta segunda ecuación de Newton, pues tendríamos menos RA más RB, ¿vale? En sus dos componentes. Entonces sería menos RAX, que sería la tercera, más RBX. Y lo mismo en el eje Y. Y por último, pues ya solamente quedaría introducir la ecuación del pistón, ¿vale? Que sería esta. Entonces, antes de nada, tendríamos que RBX pues será igual a lo que sea el término independiente en esa dirección, y RBI más menos RBI más R pues será igual a lo que sea el término independiente en esa otra dirección. Tened en cuenta también que F no es incógnita, sino que F pasaría al otro lado, ¿vale? Que F es conocido. Entonces, en X sería, hemos dicho, menos RBX sería la quinta, menos RBX, y la siguiente, pues menos RBI menos
no sea al revés. Y ahora esto sería la siguiente R y ya no queda nada más. Y este 0, ¿vale? Pues hasta aquí tendríamos lo correspondiente a las ecuaciones de Newton. Ahora vamos a pasar a introducir las ecuaciones de Euler. Bien, pues vamos entonces a comenzar a introducir la primera ecuación de Euler en la matriz. Entonces sería, voy a poner en rojo esta de aquí, ¿vale? Entonces para ello el producto que tenemos aquí, este producto vectorial del vector OG1 por la reacción en O, ¿vale? Tendremos que descomponerlo en sus componentes X e Y, ¿vale? Ya que el vector de incógnita X, pues lo que tenemos son las direcciones X e Y del resto de reacciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, en primer lugar, la reacción que tenemos sería la reacción en X, ¿vale? Entonces, R o X, vamos a darle, vamos a suponer este sentido positivo, ¿vale? Estará generando momento alrededor de G1, pues, con este brazo vertical, ¿vale? Entonces, para calcular este brazo, lo que tendremos que hacer será calcular la proyección de la distancia OG1, ¿vale? Sobre la vertical, que eso será, pues, OG1 por el seno de Q, ¿vale? Y eso iría multiplicando a R su OX. ¿Y qué tipo de momento generaría? Pues generaría un momento en la dirección positiva, ¿vale? Entonces voy a deshacer esto para no llenar todo de flechas. Entonces hemos dicho que sería R o X, ¿vale? Primer elemento del vector de incógnita por OG1 por el seno de Q. Pues sería entonces OG1 por el seno de Q. Vale. Y ahora, el siguiente elemento del vector de incógnita sería ROI, ¿vale? Que le vamos a poner. Perdón. Le vamos a poner este sentido positivo, ¿vale? Esto sería ROI, que estaría actuando sobre este brazo, que sería OG1 proyectado en la coordenada horizontal. Entonces esto sería OG1 por el coseno de Q y generaría un momento en sentido horario también. Perdón, antihorario, ¿vale? Sería un momento en sentido negativo. Entonces, esto es, hemos dicho, menos OG1 por el coseno de Q. Vamos a deshacer. Menos OG1 por el coseno de Q, que va multiplicando a ROI. Vale. Del siguiente término, que sería el producto vectorial de AG1 por RA, pues vamos a volver a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a dibujar RAX primero, vamos a darle sentido positivo, sería este, ¿vale? ¿Y sobre qué brazo estaría actuando para generar momento alrededor de G1? Pues sobre este de aquí, ¿vale? Entonces, esto sería AG1 por el seno, ¿vale? Que sería esta proyección vertical de esa distancia, AG1 por el seno de Q, multiplicado por RAX, ¿vale? Y esto pues tendría sentido negativo. Entonces sería menos AG1 por el seno de Q. Y por otro lado, pues vamos a hacer lo mismo para la componente en I. Entonces, esto sería R sub I, ¿vale? Que tendría que actuar sobre este brazo de aquí, ¿vale? Entonces, ese brazo de ahí sería AG1 por el coseno de Q, ¿vale? Y esto que iría multiplicando por RAI y esto y este par pues tendría signo positivo. Entonces, vamos a deshacer
Sería AG1 por el coseno. AG1 por el coseno de Q. Y ya lo único que faltaría sería introducir 1, 2, el momento M, que estaría, así lo pinto bien, aquí, que sería ya el último elemento del vector de incógnita. A continuación, pues vámonos a la siguiente ecuación de Euler, que sería esta de aquí. ¿Vale? Entonces voy a volver a hacer lo mismo. Aquí tenemos que tener en cuenta que lleva un signo negativo delante, ¿vale? El primer término sería el producto vectorial de AG2 por RA. Vale, entonces vámonos a RA. Yo voy a suponer mi vector RAX en sentido positivo, que estaría actuando sobre este brazo vertical, que sería AG2 por, esto es menos alfa 1, ¿vale? Que esto ya lo vimos en el problema cinemático del pistón, de la biela manivela, perdón. Entonces, esto sería AG1 por el seno de menos alfa 1, que sería menos AG1, ¿vale? Por el seno de alfa 1 y que multiplica a R a X. Y esto pues generaría un momento alrededor de G2, ¿vale? En sentido negativo. Entonces lo voy a escribir para tenerlo más claro. Entonces sería, el momento ese sería R a X por el seno de menos alfa 1, ¿vale? Sería esto. Y como genera un momento en sentido negativo, tendría que cambiarle el signo, ¿vale? Pero a su vez va precedido de un signo menos, por tanto quedaría como menos RAX por el seno, aquí me faltaría por AG1, ¿vale? Eso es lo que quedaría. Entonces tendría que poner menos AG1 por el seno, perdón, AG2. AG2. Vale, pues sería AG2 por menos AG2 por el seno de alfa 1. Menos AG2 por el seno de alfa 1. Y ahora vamos a volver a hacer el mismo análisis con la otra dirección del momento. Entonces tendríamos que, voy a pintar R sub I así de esa forma, ¿vale? Entonces tendríamos que aquí esto sería R sub I, el momento, por AG2 por el coseno de menos alfa 1, que coincide con el coseno de alfa 1, ¿vale? Y esto produciría un momento también negativo, ¿vale? Por tanto le cambiamos el signo, y como lleva un signo menos también ese término delante, pues se quedaría como más, ¿vale? Entonces sería RAI que multiplica a AG2 por el coseno de alfa 1. Vamos a borrar esto, sería AG2 por el coseno de alfa 1. Y ya pues quedaría el último término, que sería BG2 producto vectorial por RB, ¿vale? Entonces sería BG2 por RB, pues vamos a tener en cuenta primero RBX, vamos a dibujarla así en sentido positivo, ¿vale? Que estaría actuando sobre este brazo, que sería BG2 por el seno de
teta 2, ¿vale? Teta 2 coincide con alfa 1. Entonces, sería, vamos a ver, esto produciría un momento en sentido negativo, ¿vale? Perdón, sería en sentido positivo. Entonces sería G2 sería menos BG2 por el seno de alfa 1. Y por último, pues el otro término que quedaría sería RBI donde habría que tener en cuenta la proyección horizontal del brazo, que sería BG2 por el coseno de teta 2, y esto produciría un momento en sentido positivo. Esto sería BG2 coseno de alfa 1, 0 y 0, ¿vale? Se ha quedado así un poco descuadrado, pero quizá me tenía que haber venido un poco más para la izquierda, pero bueno, contar los términos, ¿vale? Y tienen que ser 8 elementos en cada fila, ¿vale? Y aquí esto iría a 0. Entonces vamos a intentar meter estas dos filas que se queden bien en esta matriz. Vamos a ver, en vez de meter coseno y seno, ¿vale? En vez de coseno voy a poner C y en vez de seno voy a poner S, ¿vale? Para abreviarlo y que me entre. Entonces sería OG1 seno de Q, OG1 seno de Q, menos OG1 coseno de Q, menos OG1 coseno de Q, menos AG1 seno de Q, AG1 coseno de Q, cero, 0, 0, 1. Y ahora el último sería 0, 0, 0, 0, menos AG2 seno de alfa 1, menos AG2 seno de alfa 1, AG2 coseno de alfa 1, menos BG1 seno de alfa 1, menos BG1. Esto era seno de alfa 1. BG2 coseno de alfa 1. Y lo demás pues sería 0. Y aquí ya sí que tendríamos toda la matriz del sistema, ¿vale? Que esto iría multiplicando por el vector X, que sería ROX, ROY, RAX, RAI, RBX, RBI, R y M. Y esto será igual al vector B de términos independientes, que es el que vamos a pasar ahora a escribir. Entonces voy a borrar esta parte que ya no me sirve para nada y vamos a escribir el vector B. Entonces el vector B
pues está compuesto por B sub 1, B sub 2, sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6, B sub 7 y B sub 8 traspuesto. Y ahora a continuación pues vamos a ir escribiendo lo que es cada uno. Entonces el B sub 1 pues sería la masa de la barra o A por la aceleración G1, pero su componente en X. Y el B sub 2 pues sería lo mismo, pero por la componente Y de la aceleración. Ahora el B sub 3 tenía que ver con la otra ecuación, sería la masa de la barra B por A, la aceleración de G2. La masa de la barra AB por la aceleración de G2, su componente X, y B4 pues será la masa AB por la aceleración G2 por su componente Y. Y ahora B5, 6 sería de la ecuación de Newton del pistón, ¿vale? Que sería la masa del pistón por la aceleración en X del pistón, masa del pistón por la aceleración pistón en X, y menos la fuerza, ¿vale? ¿Os acordáis que ya comenté que la fuerza que estaba aquí pasaba al otro miembro, ¿vale? Porque era conocida. Y por otra parte en Y pues tendré la masa del pistón por la aceleración del pistón en Y, que como esto es cero, ¿vale? Porque el pistón solamente se mueve en la horizontal, pues este término será cero. Y ahora de las ecuaciones de Euler, que tengo dos, ¿vale? Tendría que en B7, que sería la relativa a la primera, la de la barra OA, que es la que tiene la flecha roja, ¿vale? Mi término independiente sería IG1 por Q segunda, y de la otra ecuación tendría que sería IG2 por teta segunda. Y con esto pues ya tendría todo el vector de coeficientes, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues ahora necesito conocer todos estos términos. Bueno, la fuerza me la da en el enunciado, pero los términos de aceleraciones pues ya los habíamos calculado en el problema cinemático, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser recuperar esta información de la práctica número 6. Entonces, pues por ejemplo, ya sabríamos que el momento de inercia de una barra pues viene dado por 1 partido por 12 por la masa de la barra por su longitud al cuadrado, ¿vale? Con esto ya tendríamos IG1 e IG2. Por ejemplo, de la aceleración del pistón, ¿vale? Que sería el término B5 y B6, que sería 0, pero vámonos entonces al B5. Tendríamos que la aceleración del pistón, pues bueno, en este caso ya no hace falta el carácter vectorial. La aceleración del pistón en X, pues será d sub 2 por Q' al cuadrado
más C sub 2 por Q segunda, que era lo que nos salía en la práctica 6. Y D sub 2, pues era R cuadrado por el seno, paréntesis, seno cuadrado de Q menos coseno cuadrado de Q menos C sub 2 más R seno de Q al cuadrado, esto partido de alfa 2 menos R coseno de Q, y esto menos R coseno de Q. Tengo que dar entonces también el valor de C sub 2, que C sub 2 estoy sacando directamente del vídeo. Entonces tengo que C sub 2 es menos R cuadrado seno de Q coseno de Q partido de alfa 2 menos R coseno de Q. Alfa 2 menos R coseno de Q. Menos R por el seno de Q. Y por último alfa 2, pues que será R coseno de Q más la raíz de L cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de Q. Y vamos a remarcar este resultado porque con ello ya tendríamos la parte correspondiente a la aceleración del pistón. Bien, ahora vamos a proseguir con la aceleración de G2. Entonces, para calcular la aceleración de G2, lo que vamos a calcular primero va a ser el vector posición de G2 y lo vamos a derivar dos veces. Entonces, para trabajar más cómodamente, pues voy a trabajar en coordenadas polares en el plano complejo, ¿vale? Entonces, podemos expresar el vector AB, por ejemplo, como su módulo, que es R, por E elevado a I por Q. Y por otra parte, pues podríamos expresar el vector, perdón, esto no es AB, esto es OA. Y por otra parte, podríamos expresar el vector AB como su módulo por E elevado a I por alfa 1. Por tanto, el vector AG2 vendrá dado por su módulo AG2, que esta información la podemos calcular fácilmente, si no nos la dan, por E elevado a I por alfa 1, ¿vale? Tendría la misma orientación. Por tanto, el vector posición de O a G2, ¿vale? Sería el vector OA más el vector AG2. Por tanto, tendré que calcular RO G2' y RO G2 segunda, que esto sería la aceleración de G2. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Entonces tendría que calcular el vector OA', sería I Q' por E por R por E elevado a I por Q, y la otra derivada sería derivada de AG2, pues que sería I por alfa 1' por AG2 por E elevado a I
por alfa 1. Por tanto, AG2 vendrá dado por OA segunda más AG2 segunda. Entonces, esto sería de OA, la segunda derivada, tendría aquí la derivada del producto, ¿vale? Que sería la derivada del primero, y por Q segunda por R por E elevado a I por Q, menos Q' al cuadrado por R por E elevado a IQ. Y tendría algo similar para la segunda derivada de AG2. Sería más I alfa 1 segunda por AG2 por E elevado a I por alfa 1 menos alfa 1' al cuadrado por AG2 por E elevado a I por alfa 1. Por tanto, tendría que AG2X sería la parte real de AG2 y AG2I sería la parte imaginaria de AG2. Y por último, pues ya lo que nos quedaría sería calcular la aceleración del punto G1, ¿vale? Para la aceleración del punto G1, bueno, tenemos el vector OA, por tanto, aquí tendríamos que el vector OG1 sería OG1 por E elevado a I por Q. Por tanto, vamos a calcular R OG1, que coincide, sería OG1 por E elevado a Q. Por tanto, R' sería I por Q' por OG1 por E elevado a I por Q, y R segunda pues sería la derivada del producto, que sería I por Q segunda por OG1 por E elevado a I por Q menos Q' al cuadrado por OG1 por E elevado a IQ. Y aquí tendríamos que tener en cuenta la misma consideración que antes, que AG1X es la parte real de, bueno, esto coincidiría ya con AG1. AG1 es que AG1I pues sería la parte imaginaria de AG1. Y con esto, pues, a ver si puedo poner el color aquí, ya tendríamos toda la información que necesitamos para estos términos de aquí que nos hacían falta de las aceleraciones. Así que ya podríamos pasar a construir nuestra matriz. Bueno, pues una vez resuelto entonces el problema inverso, a continuación vamos a pasar a plantear el problema directo, ¿vale? Entonces, en el problema directo lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora sí conocemos las fuerzas que estarían actuando sobre nuestro sistema y se trataría de resolver la cinemática del mecanismo, ¿vale? Entonces, para ello nos dice la práctica, bueno, F la conocemos en ambos problemas, en el problema inverso y en el directo, pero para el momento nos dice que en el problema directo consideramos el momento como el valor medio
del momento que hayamos calculado en el problema inverso, ¿vale? Entonces hay que hacer obligatoriamente primero el problema inverso. Y en el problema directo la particularidad que tenemos es que tenemos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden que es no lineal y de coeficientes variables. Entonces para esto lo que vamos a hacer va a ser plantear aquí el problema analíticamente y luego pasaremos a integrarlo en el tiempo mediante la rutina O de 45 de MATLAB, que lo que incorpora es el método de Runge-Kutta, como ya he comentado en alguna ocasión. Entonces, bueno, pues al final nosotros vamos a poder expresar nuestro problema de forma matricial, como hemos hecho antes, como una matriz por un vector incógnita X, que será igual a un vector de términos independientes B, ¿vale? Y en este caso, pues nuestro vector incógnita sería muy similar al que teníamos antes, ¿vale? Esto sería ROX, ROI, ahora RAX, RAI, RBX, RBI, R, y en este caso en lugar del momento pues lo que iría sería la aceleración de la coordenada generalizada independiente, ¿vale? Y esto traspuesto. Entonces, fijaros que la única diferencia que habría entre este vector de incógnita y el que habíamos utilizado para el planteamiento del problema inverso es en el último término, ¿vale? Por tanto, esto solamente estaría afectando a la última columna de la matriz, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Pues bueno, como ahora lo que tenemos que resolver es el problema cinemático, los términos que no conocemos serían estos de aquí, ¿vale? Este y este en las ecuaciones de Newton, y en las ecuaciones de Euler pues sería este y este, ¿vale? Entonces, lo que vamos, sería este y este, ¿vale? Entonces, lo que vamos a calcular pues van a ser estas aceleraciones, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo tenemos que dejar todo en función de q segunda, ¿vale? Entonces, como sabemos, pues una aceleración la podemos expresar como coeficiente de velocidad por q segunda más d por q' al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque como yo tengo aquí en mi vector de incógnita q segunda, yo lo que tendré que introducir ahora en este vector columna que me va a sustituir a la matriz A del problema inverso va a ser este término, ¿vale? Porque d por q' al cuadrado, eso pasaría a el vector de término independiente B. Entonces voy a definir los elementos que compondrían ese vector que he dicho que va a reemplazar a la última columna de la matriz A del problema inverso. Entonces, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Entonces, el primer elemento, ¿vale?, haría referencia a la proyección vertical de MOA por AG1, ¿vale? Entonces esto sería menos MOA, ¿vale?, porque tendría que pasar al lado de la incógnita, menos MOA por AG1, pues en este caso voy a expresar AG1 como la parte que va multiplicando a Q segunda, ¿vale? Porque la otra parte sí la voy a dejar en el vector de términos independientes. Sería CG1X, ¿vale? Y de forma análoga, pues MOA por CG1Y, ¿vale? Para la proyección vertical. Por otra parte, para la siguiente ecuación de Newton, pues sería menos MAB por CG2X y menos MAB por CG2Y. Y para el pistón, pues tendría menos la masa del pistón por coeficiente de velocidad del pistón en X, ¿vale? Esto pues, no hace falta porque
es el único que tiene, porque en I, pues este término vale 0, ¿vale? Porque el pistón se desplaza totalmente horizontal. Y ya por último, pues lo que nos quedarían serían los términos A7 y A8, que son correspondientes a las ecuaciones del momento. Entonces, pues en el primero tendría que colocar el término IG1, ¿vale? Pero con signo contrario, porque pasaría al lado de la incógnita. Entonces sería menos IG1. Y para la segunda y última ecuación del momento, pues tendremos que considerar este momento de inercia, IG2, ¿vale? Y aquí como teníamos alfa 1, pues ese coeficiente de velocidad ya lo teníamos calculado de la práctica 6. ¿Vale? Entonces esto sería menos C1 por IG2. Y a continuación pues vamos a ver cómo quedaría nuestro vector de términos independientes. Entonces sería M1, M2, M3, B4, B5, B6, B7 y B8. Pues aquí lo que tengo que colocar pues sería la parte relativa a este término, ¿vale? Porque Q' al cuadrado, pues eso sí es conocido. Entonces, aquí lo que tendría es MOA por D sub G1 X por Q' al cuadrado. Y aquí MOA por D G1 Y por Q' al cuadrado. Aquí MAB por D G2 X por Q' al cuadrado. MAB por D G2 Y por Q' al cuadrado. Y ahora el 5 sería menos MP por D sub P está aquí por Q' al cuadrado menos la fuerza F. Perdón, este signo no iría ahí. Sí, eso ha sido una rata. Y ahora, B6 sería igualmente 0. Y de la parte de los momentos, pues tendría la contribución del momento m, ¿vale? Que sería en la primera ecuación, eso es, aquí. Este sí llevaría signo negativo. Y de la otra, pues tendría que poner el D1 por G2 por Q' al cuadrado. Y con esto, pues ya tendríamos planteado el problema en forma matricial, ¿vale? Recordad que estos elementos pues son los que sustituyen a esta columna de aquí, ¿vale? Bueno, en realidad sería hasta el final, aquí, ¿vale? Pues nada, ya con esto sí quedaríamos por concluido la explicación analítica del problema, tanto del problema directo como del problema inverso, y ya lo único que quedaría sería la implementación en MATLAB. He estado mirando el Moodle de la asignatura y al parecer ya tenéis los códigos de estos problemas, ¿vale? Porque la verdad que puede ser complicado formar todas estas matrices sin tener ningún error. De hecho, hay que tener ya una cierta experiencia para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues se entiende
que es complicado de implementar y ya vienen los códigos y los scripts colgados en la plataforma. Por tanto, en esta sesión no hace falta que haga un vídeo de implementación de estos códigos en MATLAB, ¿vale? Sin embargo, pues he planteado de forma analítica tanto el problema inverso como el problema directo. Entonces, lo único que tenéis que tener en cuenta son los datos del problema e introducirlos de forma apropiada y obtener pues las soluciones que os piden y comentarlas, pues lo que siempre os digo, ¿vale? Que comentéis el fenómeno físico o mecánico que esté ocurriendo. Bueno, pues nos vemos entonces ya para la práctica número 11. Espero que os haya gustado y que sigáis trabajando en casa.